Buenos días. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta conferencia de prensa que se transmite en directo vía internet a nivel global desde la sede de la CEPAL aquí en Santiago de Chile. Saludo a todos los periodistas que nos acompañan en América Latina y el Caribe y en otras regiones del mundo y por supuesto a aquellos que nos acompañan aquí en la sede y en nuestras sedes subregionales y oficinas nacionales. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, presenta hoy el más reciente informe del organismo sobre comercio. Se trata del documento titulado Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2012-2013. La acompaña Osvaldo Rosales, director de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL, responsable del informe. Muy bien, damos paso a la presentación para después iniciar la ronda de preguntas y respuestas. Señora Bárcena. Muchas gracias y muy buenos días. Un agrado tenerlos con nosotros aquí en la CEPAL. Sabemos que es una semana de mucha competencia en materia de prensa, así es que con mayor razón les agradecemos su presencia el día de hoy aquí. También agradezco la presencia de nuestros colegas de México, de Puerto España, de Brasilia, y desde luego, como siempre, quisiera indicar que este trabajo ha sido hecho por un grupo, por un excelente equipo de trabajo que hoy nos acompaña aquí, que bajo la coordinación de Osvaldo Rosales, quienes se han encargado de preparar este panorama. Y la verdad es que digamos, la característica del panorama de esta ocasión es la lenta poscrisis, las mega negociaciones y los mega acuerdos que vamos a analizar aquí con ustedes, porque nos parece que es una tendencia sumamente interesante de esta nueva gobernanza que se está dando en el comercio mundial y que pensamos que puede tener mucha importancia para el futuro del comercio y sobre todo qué impacto esto puede tener para nuestra región. Y también analizamos en esta ocasión cuáles son las oportunidades o qué debe hacer una región como la nuestra para insertarse más adecuadamente en el comercio internacional, en el comercio regional sobre todo, y cuál es este espacio que se ofrece sobre todo en el ámbito de las cadenas regionales de valor. Estamos en un periodo, en una etapa de cadenas de valor, en donde ya no solamente se comercian bienes finales, sino más bien bienes intermedios que entran y salen varias veces de un país y por lo tanto este panorama de la inserción internacional está reflexionando justamente sobre esos cambios que se están dando en la estructura y en las características del comercio. Obviamente lo primero que se analiza, como siempre, es cómo se está comportando la economía mundial y cómo esto está afectando sobre todo el comercio. Siempre lo hemos dicho acá en CEPAL que quizás uno de los principales canales de transmisión de la crisis internacional ha sido el comercio. De hecho, es quizás la variable, sobre todo las exportaciones de nuestra región, ha sido las más afectadas en realidad en esta crisis y por lo tanto estamos muy conscientes de que digamos desde la década de los 60 hasta la década de los 90 solo el 30% de los países en desarrollo tuvieron un crecimiento de ingreso per cápita superior al de Estados Unidos. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado y nosotros vemos que hay una tendencia bastante distinta y eso es lo que vamos a analizar. En primer lugar, en el contexto que estamos viviendo hoy, vemos que la recuperación de la economía mundial sigue lenta y sobre todo marcada por una gran incertidumbre. Hay una lenta recuperación de Estados Unidos, sobre todo referida a la restricción fiscal. O sea, Estados Unidos no termina de decidir el tema fiscal y por lo tanto se habla del secuestro fiscal y por lo tanto también esto tiene una implicación en el gasto público de Estados Unidos. Entonces, a pesar de que hay recuperación, esta sigue en un ritmo bastante lento, se espera un crecimiento para este año de 1.9%. Y, por cierto, en el caso de Europa, a pesar de que por fin tuvo un trimestre sin recesión, o sea, con crecimiento positivo, de todas maneras, o digamos, cuando decimos nosotros
que creció 1.2% en el segundo trimestre, pero después de 6 trimestres de crecimiento negativo. Es decir, a pesar de que Europa repunta un poco, tampoco se espera que este año Europa salga de su crisis y va a seguir con crecimiento negativo de 0.4% para el 2013. China, por su parte, este trimestre o el segundo trimestre, el que acaba de pasar, crece 7.5% y se espera que seguirá esta tendencia de tal forma que el 2013 sigue siendo de 7.5%. En los países desarrollados, a pesar de que han tenido una muy favorable coyuntura financiera, esto ha contrastado totalmente con una débil economía real. Es decir, toda esta capacidad o esta flexibilidad que han tenido, esta enorme capacidad financiera, no se ha traducido en la economía real. Por su parte, los países en desarrollo se desaceleran también. Nosotros lo vimos en el último estudio económico, que nuestras previsiones de crecimiento se desaceleran en forma importante, y también adicionalmente hay un escenario financiero que puede ser más restrictivo porque se van a retirar muy posiblemente los estímulos monetarios de Estados Unidos. No sabemos en qué ritmo, pero sí sabemos que habrá un retiro. En general, la economía global crecerá muy probablemente 3.1% este año y quizás en un 3.8% en 2014 si las cosas van como hasta ahora se miran. ¿Cuáles son los riesgos que siguen presentes? Bueno, sin duda creo que la mayor incertidumbre y el mayor riesgo que enfrenta nuestra región hoy es ese ritmo y secuencia del fin del estímulo monetario en los Estados Unidos. Nadie sabe muy bien cuál va a ser el tamaño y cuál va a ser el tiempo y la secuencia de este retiro. Y seguimos ante riesgo de burbujas financieras, tanto en Estados Unidos como en China, la desaceleración económica en China, que no ha logrado hacer su cambio estructural, como lo vamos a ver en un momento, y además esto ha tenido un impacto en las principales economías emergentes que están en cierta forma enfrentando un déficit en cuenta corriente. Nos referimos fundamentalmente a India, Sudáfrica, Brasil, Turquía e Indonesia. Y lo que decíamos antes, el secuestro fiscal y los límites a la deuda pública en los Estados Unidos que no le permiten hacer mayores gastos a Estados Unidos en lo que se refiere a gasto público. Sin duda, un tema que va a ser el eje de esta semana son las tensiones geopolíticas en el Oriente Medio. Creo que hoy día o mañana tendremos mucha más claridad respecto a si Estados Unidos va a intervenir en Siria o si bien habrá un acuerdo en donde Siria entregue sus armas químicas. De hecho, yo creo que esta es una situación que efectivamente va a marcar en mucho cuál es el futuro de la economía global y particularmente de Estados Unidos. En lo que a nosotros nos ocupa este programa, esta presentación, es que el comercio mundial se desacelera. Y si nosotros vemos aquí cómo se ha ido comportando el comercio, obviamente el 2009 fue un caso muy especial por la crisis misma, pero después hubo un gran repunte en el 2010-2011 y luego vemos cómo realmente se vuelve a desacelerar. Y la verdad hay algunos especialistas, algunos expertos que dicen que el comercio no volverá a recuperarse a niveles anteriores a los 90, que los 90 fue el momento del despegue del comercio internacional y que va a ser difícil que volvamos a llegar a niveles que teníamos entonces. De todas maneras, la Organización Mundial de Comercio ha revisado su previsión a la baja de tal forma que vemos que entre el 2012 y el 2013 va a haber un cambio en donde vemos que este año de 3.3% a 2.5%. Nosotros habíamos dejado aquí, vemos el 2.5%, ¿verdad? Vemos que hay una desaceleración muy importante y vemos que realmente esto sería el segundo año consecutivo en que el comercio mundial crece en niveles inferiores al PIB mundial, ¿verdad? Y este es el punto, o sea, vean ustedes como siempre más o menos había sido el comercio superior al PIB y sin embargo ahora tenemos un cambio bastante importante. Las exportaciones de los países emergentes, por su lado,
recuperaron su nivel precrisis, ¿verdad? Aquí a los 30 meses, ¿verdad? Lo recuperaron a como aquí estamos hablando de los países emergentes, aquí de las economías más avanzadas, y vemos cómo recuperan sus niveles precrisis en el 30º mes después de la crisis, y hoy por hoy pues se encuentran realmente por encima, vamos a casi un 18% por encima de aquellos niveles que tenían en el momento de estallar la crisis. Y una de las cosas que el documento analiza con cierta precisión es que el comercio entre los BRICS, entre estos países tan llevados y traídos, en realidad en los últimos 10 años ha crecido 10 veces. Es decir, es verdad que los BRICS se encuentran en un proceso de desaceleración de su crecimiento, pero francamente en el tema comercial pues crecieron 10 veces más en los últimos 10 años. Y también vemos cómo 5 años después de la crisis, simplemente para tener algunos elementos de cómo nos está pegando esta crisis a nivel internacional, nosotros vemos que el PIB per cápita, miren, el PIB per cápita de los países europeos, ¿verdad?, está realmente por debajo del nivel precrisis en una forma muy importante, en tanto que China, aquí lo que estamos comparando es los cambios en el PIB per cápita entre 2014 y 2007. Entonces quiere decir que estos países, vamos a poner el caso de Grecia, ¿verdad? Grecia tuvo una disminución del PIB per cápita de 25%, ¿verdad? Si consideramos entre el 2007 y el 2014, quiere decir que su PIB per cápita se contrajo 25%. En cambio China, ¿verdad?, tiene un incremento en sí mismo, cada país medido en sí mismo tiene un crecimiento de 76%. Esto es muy grave. Nosotros hablábamos incluso que esta pérdida de PIB per cápita de Grecia es equivalente a lo que perdieron algunos países durante la guerra. Entonces realmente el PIB per cápita de Europa no logra realmente recuperarse entre 2007 y 2014. El otro gran tema es el fin del estímulo monetario. Nos va a dar lugar a un ciclo financiero mucho más complejo para las economías en desarrollo. Aquí lo que estamos mirando es cómo, vamos a ver aquí desde junio, sí creo que es junio del 2012, ¿verdad?, hasta junio del 2013, cómo se ha comportado en realidad las entradas netas de capital y los rendimientos del bono de tesoros de Estados Unidos. Digamos, las barras están medidas con base en el eje de la izquierda y la línea roja con base en el eje de la derecha. Pero aquí lo que vemos es que los valores, o sea, todo lo que es la entrada neta de capital a nuestros países fue positiva en realidad. Sin embargo, cuando viene un alza en las tasas de interés, ¿verdad? Aquí vemos cómo suben las tasas de interés, como se dio aquí también, pero aquí se suben las tasas de interés ya a septiembre, que ahorita estamos viendo aquí junio, pero a septiembre del 2013, estas tasas de interés están por encima del 3%, y ahí se observa una caída muy fuerte de las entradas de capital, ya se observa una caída muy fuerte de las entradas de capital a nuestra región. Ese es el impacto que se ve venir en el caso del fin del quantitative easing, ¿verdad?, donde tenemos una alza en tasas de interés y por otro lado, y vemos el impacto que ya tiene en la entrada de capitales. Y el otro cambio muy importante, o el otro impacto, medido solamente en los BRICS por ahora, es aquel que se refiere a la depreciación de las monedas, ¿verdad? Es decir, la subida del valor del dólar y el impacto que tiene en la depreciación de las monedas. Entonces, vemos que el ciclo se cumple tal cual. En Estados Unidos, las medidas fiscales, miren lo que le resta en puntos de crecimiento, el hecho justamente de que el gasto de gobierno, miren ustedes cómo el gasto de gobierno, justamente por no haber ese acuerdo fiscal, ni tener claridad de cuál va a ser el techo de su deuda, hace que Estados Unidos no pueda realmente tener un crecimiento mayor y que en todo caso el gasto del gobierno no pueda tener una intervención más directa en su crecimiento. Y entonces vemos cómo estos del 1.5 a 1.7 puntos en realidad es lo que está limitando hacia abajo el crecimiento en Estados Unidos. En China, por su parte,
el crecimiento se desacelera. En alguna forma, como siempre se ha dicho, en China hay como dos tendencias. Uno es en la parte deliberada, en donde realmente por políticas de Estado se está intentando un cambio estructural de la economía, de tal forma de moverse del capital o de la formación bruta de capital fijo hacia mayor consumo, y digamos eso es un aspecto deliberado que en China lo están llevando a efecto a partir de la subida de los salarios mínimos, por ejemplo, pero también se observa claramente cómo el consumo privado no ha tenido el dinamismo que se quisiera, porque efectivamente, a pesar de que se han puesto en marcha ese tipo de medidas, no se ha logrado realmente ese cambio, y la inversión, la formación bruta de capital fijo, sigue teniendo un papel muy importante en la estructura de crecimiento de China. Y esa estructura pues no será superior a 7.5%, con gran impacto en lo que toca a nuestras economías. En el tema de los precios de los principales productos primarios, lógicamente aquí se hace un agregado de energía, de materias primas agropecuarias, de productos básicos no energéticos y de alimentos, pero en fin, no dividimos, por ejemplo, minerales de hidrocarburos. Si lo dividiéramos, veríamos un comportamiento distinto de ambos factores. Lógicamente el petróleo se comporta en forma distinta a los minerales, pero en general lo que sí podemos decir es que en la evolución de los precios, en realidad va a haber una cierta desaceleración, aunque no necesariamente inferior a la que teníamos antes del año 2000, ¿verdad? Como en alguna forma mi colega me lo contaba, se acabó la fiesta. ¿Cómo se acabó la fiesta? Pero no hay drama, exactamente. O sea, no van a seguir los grandes precios de... Osvaldo me decía, se acabó la fiesta, pero sin drama, en el sentido de que ya no va a seguir ese boom de precios de los commodities, quizás incluso estamos en el fin de ese superciclo de precios, pero tampoco va a ser una caída tan dramática. De alguna manera, tanto China como los países de Asia pues van a seguir requiriendo parte de estos recursos. Entonces, en síntesis, digamos, de este apartado, podemos decir que la coyuntura global sobre el comercio regional tiene un impacto muy fuerte. Especialmente vemos que Estados Unidos, con su moderado crecimiento, va a beneficiar, aunque lógicamente no en el dinamismo que quisiéramos, las importaciones de México y Centroamérica. El retiro del estímulo monetario de los Estados Unidos, la verdad, pues va a impactar a toda la región, está reduciendo el crecimiento, acelera la salida de capitales de los países emergentes y sobre todo de aquellos que tienen un déficit en cuenta corriente. La zona euro seguirá débil por varios años. Hemos hablado aquí de que quizás hay una década perdida en la zona euro y afecta fundamentalmente las exportaciones latinoamericanas y caribeñas. Lo mismo sucede con China y el resto de Asia, que aunque seguirán siendo los mercados más dinámicos, vemos de todas maneras que su crecimiento no es tan dinámico como sí lo era en los años anteriores. Vamos a pasar al segundo capítulo, que lo va a presentar Osvaldo Rosales, y es el que precisamente se refiere a los megacuerdos, a esa nueva gobernanza del comercio mundial que se ve venir y que va a ser tan importante para la definición futura de del comercio mundial. Gracias, Alicia. Las negociaciones de amplio impacto, que se las denomina mega negociaciones o negociaciones mega regionales, en curso. Ahí están los países involucrados, en el caso del Trans-Pacific Partnership, en el caso del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea, en el caso asiático, la Asociación Económica Integral Regional, que involucra a los 10 miembros de ASEAN, más China, Japón, Corea y Australia, India, Nueva Zelanda. Está en curso también la negociación para el TLC entre China, Japón y la República de Corea. Y por último, el TLC entre la Unión Europea y Japón. Estas negociaciones fueron formalmente iniciadas este año, excepto el Trans-Pacific, que partió el 2010. Hay 3 países de la región,
los que allí están en verde, Chile, México y Perú, que adscriben a una de estas negociaciones. Estas negociaciones son de distinta cobertura y de distinta profundidad en cada uno de los capítulos. Sin embargo, coinciden en que incorporan a los principales actores de la economía global. En segundo lugar, son negociaciones al margen del marco multilateral, al margen de la Organización Mundial de Comercio. Y en tercero, buscan de una u otra forma articular las cadenas de valor regionales que se van conformando. Y uno las podría leer también como una suerte de disputa por dinamismo, hegemonía económica en lo que resta del siglo XXI. Este surgimiento de mega negociaciones está ligado a varios factores. En el texto se explican estos antecedentes, por ahora solo se listan. Uno de ellos, por cierto, es la búsqueda de nuevas fuentes de crecimiento en los países industrializados, sometidos a una década bastante mediocre en materia de crecimiento, como ya se ha documentado. En segundo lugar, el estancamiento de la ronda Doha, la denominada ronda para el desarrollo, ronda del milenio, que se inició en el año 2001 y que transcurridos 12 años, la verdad, no se ven muy claras perspectivas, pese al énfasis que el nuevo presidente, el nuevo director general de la OMC está planteando para sus negociaciones en diciembre próximo. En tercer lugar, el cambio tecnológico, fundamentalmente los avances en transporte, telecomunicaciones y los procesos de apertura comercial, sea a través de negociaciones o sea a través de rebajas unilaterales de aranceles, han facilitado esta gestación de redes internacionales de producción. Y aquí vale la pena aclarar algo. Comercio internacional siempre ha existido y los países de la región siempre han exportado a países industrializados o desarrollados. Pero una cosa es la cadena de suministro, donde se exporta materias primas para la producción de bienes más sofisticados en el centro. Y otra cosa distinta son las cadenas de valor, en que hay un complejo de actividad interindustrial, comercio interindustrial, comercio de bienes intermedios y por lo tanto la segmentación del proceso productivo en varias fases en distintas localidades. Y ese es el proceso que nos interesa y es a ese proceso que denominamos cadenas de valor. Se ha hablado de que hay cadenas globales de valor, pero trabajos interesantes de la OMC y otras instancias muestran que en realidad el criterio estricto obliga a hablar de cadenas regionales de valor. Y estas cadenas de valor se articulan en torno a lo que se denomina algunas grandes fábricas. La fábrica Norteamérica, articulada en torno a Estados Unidos, la fábrica Europa, articulada en torno a Alemania, y la fábrica Asia, donde se articula en torno a China/Japón, más el complemento de Corea. Y ciertamente este comercio es más complejo que el comercio, digamos, tradicional de bienes finales, porque involucra un pack, un compacto de bienes, servicios, de inversiones, movilidad de personas, movilidad de recursos humanos calificados, gerentes, etcétera, que normalmente el comercio multilateral o la normativa del comercio multilateral aún no se ha actualizado para recogerla. Y por lo tanto también de alguna forma estas negociaciones responden a esta impasse en las negociaciones multilaterales. Un ejemplo de esto es el caso de la industria aeronáutica civil y ahí tienen ustedes una lámina que muestra los proveedores internacionales de Embraer para la producción de algún tipo de jet. Y ahí ustedes pueden ver cómo la red de proveedores de Embraer incluye a empresas de Estados Unidos, Alemania, Francia, Bélgica, Japón y España, entre los principales. Por cierto, Embraer utiliza múltiples componentes nacionales, pero justamente la presión por competitividad obliga a buscar los mejores proveedores internacionales en cada bien o cada servicio. Y también a un proceso de internacionalización, porque Embraer ha localizado una de sus plantas en Heilongjiang, provincia de Harbin, al norte de China, casi en el límite con Rusia. Por tanto, estas mega negociaciones lo que buscan es vincular a estas tres grandes fábricas mundiales, buscando que las empresas de cada una de estas megafábricas mejoren su posición relativa en la cadena global de valor y sabemos que esa mejor ubicación está muy relacionada
con la intensidad de conocimiento, con la intensidad en tecnología. Por lo tanto, aquí un riesgo importante es que los principales flujos del comercio mundial tengan normativas diferenciadas en aspectos importantes, y dos, que acceder a ellos implique tickets de ingreso de elevado costo para los países en desarrollo. Y esto quiere decir, por ejemplo, normativas laborales, normativas ambientales, acceso a Internet o gestión de empresas públicas, por mencionar algunas de ellas. Estas tres fábricas mundiales presentan un fuerte nivel de comercio intrarregional y de bienes intermedios, es decir, no solamente de bienes terminados, de bienes finales, sino de bienes intermedios, de insumos para la producción de otros bienes. Ahí los datos indican cómo más del 60% de las exportaciones de los miembros de la Unión Europea se dirigen a la propia Unión Europea, y algo parecido en los demás casos, en el caso del Telecán y en ASEAN más 5. A título de ejemplo, la literatura nos cuenta que un iPad ensamblado en China utiliza componentes importados desde Japón, Corea, Malasia, Singapur, Hong Kong. Que un Volkswagen ensamblado en la República Checa utiliza autopartes provenientes de Alemania, Polonia, Hungría, etc. Y un celular ensamblado en México utiliza componentes importados desde Estados Unidos en alta medida. Ahora bien, estas mega negociaciones incluyen temas que no están regulados por la OMC y que son muy importantes para estas redes internacionales de producción. Allí lo que ustedes tienen en las tres columnas, la primera columna es lo que mencionamos como temas tradicionales, es decir, son temas cubiertos por la OMC. La segunda columna son los temas de segunda generación, que si bien de una u otra forma están incorporados en la normativa OMC, estos acuerdos van mucho más allá de esa normativa. Y la tercera columna son derechamente los temas que no están regulados por la OMC y donde está el mayor valor agregado, sin juicio positivo ni negativo, respecto de lo que la OMC la OMC provee como marco normativo. Y ahí vemos que son temas muy relevantes, como convergencia regulatoria, comercio electrónico, empresas de Estado, inversión, flujos transfronterizos de datos, derecho de autor en Internet. Aquí hay una tremenda polémica en el caso del Trans-Pacific. Comercio de energía, estándares laborales, ambientales, conservación de bosques, comercio y cambio climático, etc. Entonces acá la preocupación puede ser sustantiva respecto a las implicaciones que esto pueda tener sobre las economías en desarrollo. Estos acuerdos megarregionales podrían redefinir las reglas del juego del comercio internacional. Por cierto, es difícil anticipar sus resultados, son negociaciones complejas. Sin embargo, dada su magnitud, estos acuerdos pueden representar una actualización de las reglas de comercio respecto a la última gran ronda, finalizada hace 20 años, la ronda Uruguay. Los impactos son, por cierto, múltiples, complejos. Desarrollamos en el texto algunas de estas implicaciones. Sin duda, acá puede haber espacio para creación de comercio, pero también para desviación de comercio e inversiones, para aquellos que no estén presentes en este tipo de negociaciones. En segundo lugar, las reglas negociadas pueden ser de difícil cumplimiento para los gobiernos y productores de países en desarrollo. Y por último, no menos importante, temas básicos para los países en desarrollo en la agenda comercial, como los subsidios agrícolas, como el abuso de medidas antidumping, como la llamada modalidad 4 en materia de servicios relativa al movimiento de personas, no están considerados en este tipo de negociaciones. Por lo tanto, no están respondiendo a lo que podríamos llamar los temas pendientes del siglo XX. Y por cierto, todo esto hace urgente poner al día la agenda de la OMC para hacer compatibles las reglas acordadas de los distintos acuerdos megarregionales. En segundo lugar, para abordar los temas que no están siendo abordados por estas mega negociaciones. Y por último, no menos importante, fundamental, para que los países en desarrollo tengan algo que decir en la definición de las reglas del comercio del siglo XXI. Culmina el capítulo con una serie de preguntas que abren espacio para la investigación, para el debate.
Las principales son, bueno, primera pregunta, ¿cuál será el grado de convergencia entre el Trans-Pacific Partnership y el acuerdo transatlántico entre Estados Unidos y la Unión Europea? ¿Será que las normas sobre Internet, sobre empresas públicas, sobre estándares laborales, ambientales, sobre protección al consumidor, sobre alimentos genéticamente modificados, serán las mismas en el Trans-Pacific o en el acuerdo transatlántico? La respuesta se las daremos la semana próxima. No. Segunda pregunta. La eventual conclusión exitosa de estos acuerdos, TPP y transatlántico, ¿llevaría a una convergencia multilateral o acentuaría la regionalización de los intercambios? 3. Si no hay convergencia multilateral, ¿cuál sería el rol de la OMC en ese contexto? 4. ¿Qué pasaría con los acuerdos que países de la región ya tienen con los Estados Unidos o la Unión Europea si es que hay conclusión exitosa del TTP y el transatlántico? Y por último, ¿cuál sería la convivencia entre estos mega acuerdos, la OMC y los BRICS, que no están presentes en ninguno de estos dos acuerdos? En el próximo Paninsal esperamos responder a estas consultas. Pasamos entonces, con ese contexto, que está mucho más detallado y explicado en el capítulo, por cierto, a ver qué pasa en la región, de manera no solo de tener una foto de lo que está aconteciendo con el comercio hoy, sino también evaluar el grado de calidad y participación de países de la región en distintas cadenas de valor. ¿Existe algún tipo de conexión entre países de la región con estas fábricas, con estas megafábricas, con Estados Unidos, con la Unión Europea o con el mundo asiático? Y por último, ¿existen o no cadenas intrarregionales de valor? Partamos por la foto. La foto no es muy alentadora. La foto nos dice que, de acuerdo a la evolución del primer semestre y a las proyecciones razonables que se pueden hacer, que el valor de las exportaciones de bienes de la región crecería solo 1.5 este año, con un incremento de 3% en volumen y una caída de 1.5 en precio. Esto muestra una brusca desaceleración del bienio 2012-2013 respecto a periodo previo. Las principales caídas del valor exportado se dan en minería y petróleo. Las exportaciones agrícolas siguen siendo dinámicas. El saldo comercial promedio de la región caería para este año de 25.000 millones de superávit a un superávit de solo 7.000 millones de dólares, siendo Brasil la principal explicación de este menor saldo comercial. Decía que esta dinámica exportadora atenuada representa un brusco freno a lo que era la evolución de las exportaciones en periodos recientes, antes de la crisis y en la inmediata poscrisis. Nos acostumbramos en el periodo 2004-2008 a un incremento de 2 dígitos en el valor de las exportaciones. Vino el shock del 2009 y de inmediato una gran recuperación, pero ya estamos, ¿no es cierto?, en 2 años con incremento en valor exportado inferior al 2%. Tenemos solo 2 observaciones en términos de año, por lo tanto no hay evidencia suficiente como para hablar de un nuevo ciclo. Pero claramente hay elementos como para por lo menos plantear alguna inquietud respecto a la evolución de esto. Toda vez que, y esto lo hace más preocupante, también sí tenemos antecedentes como para detectar que la mejora en términos de intercambio pasada explica gran parte del mayor ingreso nacional reciente en países de la región. Ahí estamos viendo, por ejemplo, que para el caso de Argentina, en el periodo 2004-2011, un 19% del incremento del ingreso nacional se debió a mejores términos de intercambio. En el caso de Chile, un 47% del incremento de ese ingreso entre 2004 y 2011 fue viento favorable en términos de intercambio, 35% en el caso de Ecuador, 50% en el caso de Venezuela. Por lo tanto, para estos casos, la conclusión es un crecimiento excesivamente dependiente del ciclo de precios de los commodities. Y la pregunta es si ese ciclo favorable fue bien aprovechado en términos de generar capacidad, fuentes endógenas de crecimiento, innovación, educación, capacitación e infraestructura, o diversificación de exportaciones. Es un balance pendiente que se examina
en otros documentos. Cuando examinamos la adscripción de países de la región a estas cadenas de valor o megafábricas, hay un caso importante que es el vínculo de México a la fábrica América del Norte. Y allí estamos viendo que las industrias eléctrica y automotriz son las más destacadas en términos de esta conexión. Aquí lo que tenemos en esta lámina es un desglose del comercio de bienes intermedios de México y los colores tienen que ver con lo siguiente. Cuando el color es verde, estamos hablando de un comercio intraindustrial, es decir, comercio intensivo de partes y componentes. Cuando es amarillo, hay un potencial de comercio intraindustrial, y cuando es rojo o algo parecido, es un comercio interindustrial, es decir, intercambio de materias primas por manufactura. Y vemos que esa orientación intraindustrial está presente muy fuerte en las exportaciones que México realiza a Estados Unidos y también las que realiza a Brasil. El resto del comercio con el mundo es fundamentalmente interindustrial. Y estamos hablando, en el caso de México, fundamentalmente de productos de tecnología media y alta. En ese comercio, partes y piezas de vehículos, equipos de telecomunicaciones, entre otros. La industria costarricense es un caso también interesante de vínculo a la fábrica América del Norte, y allí lo que llama la atención es una relativa sofisticación de la cesta exportadora, donde Costa Rica en los últimos años ingresa al sector automotriz y al sector aeroespacial. Y allí tenemos un comercio interindustrial interesante, en este caso con Venezuela, y un potencial con América del Norte y con la región. El resto es fundamentalmente interindustrial. A nivel regional, las relaciones bilaterales con mayor intensidad interindustrial son escasas y son fundamentalmente vecinales, o al interior de los esquemas subregionales de integración, al interior de Mercosur, al interior de la CAN, al interior de CARICOM, al interior del mercado centroamericano. Las duplas más destacadas aquí en materia de relación intraindustrial y de bienes intermedios es el comercio entre Brasil y Argentina, entre Costa Rica y Venezuela, entre Guatemala y Costa Rica, Guatemala y El Salvador, Honduras y El Salvador, Chile y Argentina. Y las relaciones intraesquemas de integración son más intensivas en este tipo de comercio que con el resto del mundo. Y por lo tanto, como ya lo mencionaba, al interior de cada esquema hay espacio para aquello. Bueno, no me detengo en otros detalles. En el caso de CARICOM, el comercio es mucho más interindustrial que intraindustrial y está muy concentrado en un país y en sectores. Y aquí el caso destacado es fundamentalmente Trinidad y Tobago, y en el rubro de química y petroquímica, donde hay un mayor porcentaje de exportaciones intrabloque, pero el grueso de las exportaciones de la subregión corresponde a Trinidad y Tobago. Responde por el 30% de ese total de intercambio en química y petroquímica. A nivel regional, los encadenamientos son muy limitados en industria de media y baja tecnología, y los rubros que destacan son los que allí aparecen: química y petroquímica, automotriz, partes y piezas fundamentalmente en Mercosur, y el rubro de siderurgia y metalmecánica, tanto en Mercosur como en Centroamérica y en el caso de la comunidad andina. Por lo tanto, uno podría concluir, prima facie, que candidatos naturales, entre comillas, para estimular la convergencia en la política industrial, en la integración productiva, apuntaría a generar clúster en estos sectores, tratando de vincular a las pymes a dichos sectores. Ahora bien, y concluyendo, la posibilidad de avanzar en estas cadenas de valor no es fácil, porque lo que son nuestras potencias industriales regionales, es decir, México y Brasil, importan bienes intermedios e industriales fundamentalmente desde el resto del mundo. Y por lo tanto, la posibilidad de avanzar en ese comercio intrarregional, pero al mismo tiempo
interindustrial, con cadenas de valor, con mucho comercio de bienes intermedios, significaría, uno, que es necesario un mayor comercio recíproco entre Brasil y México, y de allí la importancia de acuerdos comerciales entre México y Brasil, y dos, que el resto de los países de la región puedan ser capaces de exportar bienes industriales intermedios a Brasil, a México y a Trinidad y Tobago en el caso de CARICOM. Por lo tanto, a ese esfuerzo de integración productiva nos parece que es donde deberían apuntar los nuevos desafíos de la integración regional. Muchas gracias, Osvaldo. Pues sí, de hecho, siguiendo muy claramente lo que ha presentado Osvaldo del megaregionalismo, ¿qué es lo que nuestra región tiene que hacer? En parte ya lo apuntaló, ya lo mencionó Osvaldo. En realidad, nosotros tenemos estos tres grandes centros, si pudiéramos llamarlo así, Brasil, México y Trinidad y Tobago, que deberían tener una clara visión de hacia dónde debe irse la integración regional. Nosotros tenemos un punto de partida muy complejo porque el comercio intrarregional de América Latina y el Caribe solo llega a 19% y 25% si se excluye México. Y tiene muy bajo componente de bienes intermedios, tal como lo mencionó Osvaldo. De hecho, México y Centroamérica efectivamente participan en la fábrica de América del Norte, pero tienen una muy baja integración productiva con América del Sur. Tienen cadenas más competitivas y de mayor valor con Estados Unidos, en rubros como la electrónica, las autopartes, la automotriz, el equipo médico, etcétera. Y tienen una mayor inserción de empresas centroamericanas en cadenas subregionales de valor agregado, como el caso de la cadena del vestuario. Pero en algunos casos, como por ejemplo Costa Rica, si no fuera por la empresa Entel, en verdad Costa Rica no tendría tal integración y por lo tanto son un tanto dependientes de unas cuantas empresas y creo que eso también es un tema de fragilidad. En América del Sur, por ejemplo, el comercio antes de pasar a América del Sur, Centroamérica es posiblemente la región, como decíamos antes, que más se integra en el primer rubro donde hablamos del comercio intrarregional del 19%. Cuando decimos 25% nos estamos refiriendo al comercio intrarregional de Centroamérica. Es decir, por eso hablamos de si se excluye México, pero en el fondo ese 25% corresponde al comercio que ocurre entre los países de Centroamérica, que por cierto son los que más comercio intrarregional realizan en la región. Y además el comercio intrarregional entre los países de Centroamérica tienen un componente mayor de, digamos, es con mayor valor agregado, no son materias primas básicamente, sino más bien productos que ya tienen cierto valor agregado. Por otro lado, en América del Sur realmente predomina la especialización primario exportadora, orientado fundamentalmente a mercados fuera de la región. El comercio intrarregional del Mercosur es del 15%, es decir, viendo las cosas como son, la región tiene un comercio intrarregional del 19%, Centroamérica del 25% y Mercosur del 15%. Si nos vamos a la Alianza del Pacífico, que la vamos a ver más adelante, el comercio intrarregional entre los países de la Alianza del Pacífico es solo 4%, a pesar de que ya tienen la apertura que conocemos. Entonces, la verdad es que América Latina tiene el gran desafío de avanzar en las cadenas de valor. Y estos megacuerdos lo único que hacen es acelerar, o al menos nos ponen todavía más claramente la urgencia de transitar hacia un mercado latinoamericano más integrado. Porque muchos de los países de nuestra región están fuera de estos megatratados, o sea, como ustedes lo pudieron observar. Y por tanto, ¿cuáles podrían ser estas perspectivas para la integración y la cooperación regional? Por un lado, se observa que Brasil podría, y si así lo hace, renovar el interés en negociaciones con la Unión Europea, pues se pueden abrir nuevas perspectivas para la integración regional. México es un país plenamente integrado con la Unión Europea. El caso de Brasil es el que habría que ver
si se logra a partir de un acuerdo a distintas velocidades o si el Mercosur puede concluir la negociación con la Unión Europea. Si eso es así, entonces estaríamos hablando de 15 de las economías de América Latina, más las del Caribe, las que tendrían acuerdos con la Unión Europea. ¿Y cómo se podría lograr esta convergencia de los diversos acuerdos y cómo esto va a facilitar, en cierta forma, la integración? ¿Qué oportunidades existen de tender puentes entre ambas riberas del continente? En realidad, este es un tema que preocupa a la CEPAL. Por un lado se habla de la Alianza del Pacífico, por otro lado estamos con el Mercosur. Y la verdad es que nosotros lo que pensamos es que debería haber opciones para hacer puentes entre ambas riberas del continente. O sea, por un lado es cómo países del Atlántico pueden realmente sumarse a esta Alianza del Pacífico y cómo los países del Pacífico también pueden sumarse a las iniciativas que se están abriendo en el Atlántico. O sea, Estados Unidos y Europa están empezando una negociación muy profunda en relación a acuerdos de libre comercio, donde grandes temas pueden incluso definirse como estándares para el futuro. El caso del Internet, por ejemplo, y otros casos más de estándares que si se logra ese acuerdo entre Estados Unidos y Europa, van a ser como sentadores van a ser los que van a definir las tendencias del comercio. Entonces, ¿cómo lograr que nuestra región, en lugar de fracturarse en dos partes, logre realmente comunicar, vasos comunicantes entre las tendencias del Atlántico y las tendencias del Pacífico, que a su vez les dé una fortaleza que las permita diferenciarse del Trans-Pacific Partnership, o sea, de este acuerdo transpacífico, que finalmente trae muchos desafíos para nuestra región. Y luego, por cierto, creo que lo que más urge, y en eso está metida la CEPAL hoy día, es cómo se pueden lograr estas políticas industriales plurinacionales. Y esto nos va a exigir incluso una renovación de metodologías, donde vamos a tener que ir a profundidad a analizar las cadenas productivas, para ver si esas cadenas, cuáles son las cadenas productivas que nos van a permitir en todo su ciclo lograr una integración intraindustrial. Porque como bien dijo Osvaldo, hasta hoy nuestro comercio es interindustrial, es decir, estamos exportando bienes finales a países, a destinos fuera de la región y no logramos realmente tener cadenas de valor dentro de la región. Esto nos va a llevar, por supuesto, a convergencias regulatorias que vamos a tener que tomar, programas conjuntos de fomento a pymes, lo hemos dicho varias veces, pero creo que es la hora de fomentar estos temas, capacitación, áreas de certificación de calidad, de tal manera que haya portabilidad, o sea que esta portabilidad de productos y de bienes pueda ser posible con certificaciones de calidad. Y luego, pues un gran tema va a ser la trazabilidad y la huella de carbono, que quizás ahora ha quedado un poco pendiente, pero que a partir del 2015, 2016, si acaso se llega al Kioto 2, va a ser uno de los temas centrales de la conferencia de las partes que se celebrará en Francia en el 2015. Entonces, y desde luego el otro gran tema es el déficit de infraestructura, pero no solamente el déficit dentro de cada país, sino el déficit que tenemos en materia de integración. Y ese es el tema que nosotros estamos analizando muy de cerca con la CAF, por ejemplo. Y luego, cómo avanzamos en la facilitación del comercio. Y eso sí es algo en donde la Alianza del Pacífico se ha sentado a conversar mucho más seriamente que el resto de la región. En realidad, los 4 países hoy miembros de la Alianza del Pacífico, pues sí están trabajando en ventanilla única, en digitalización de documentos, en cómo profundizan su relación más allá de aranceles. Bueno, pues eso ojalá se pudiera hacer a lo largo y ancho de toda la región. Y también pensamos, si en los otros informes que nosotros les presentamos a ustedes hemos visto el papel tan profundo que tienen las traslatinas hoy día, en donde de los 176,000 millones de dólares de inversión extranjera directa que recibe la región, 44,000 son de traslatinas, o sea, de empresas latinoamericanas dentro de la propia región, pues no cabe duda que son estas traslatinas las que hay que traer a la mesa para ver qué capacidades tienen de empezar a utilizar bienes intermedios, insumos de la región misma y no necesariamente importarlos. Y desde luego el apoyo de la banca regional en estos programas es fundamental.
Entonces creemos que, la verdad, América Latina debería iniciar un nuevo ciclo en términos de comercio y de integración, porque en realidad, como les decía, yo creo que la estructura del comercio en el mundo va a cambiar. De hecho, eso es lo que está sucediendo ya, y por eso hay países que están respondiendo con estos megatratados, pero en realidad nuestra región tiene que lograr esa transformación estructural, porque ya está claro que estamos recibiendo muchas menores ganancias por términos de intercambio que en la década pasada. Eso ya es un hecho, sobre todo en América del Sur. También es un hecho que va a haber mayor costo del financiamiento externo. Es un hecho que tenemos que renovar vigilancia para tener en claro los equilibrios macroeconómicos, y que, lo presentamos en el estudio económico, hay que privilegiar el ahorro y exportaciones para invertir más. Es decir, se requiere ese pacto para la inversión que nosotros presentamos hace un mes aquí en CEPAL. Y lo volvemos a repetir fuerte y claro, la urgencia de políticas industriales. No basta que los países se abran. Esto lo tienen muy claro en la Alianza del Pacífico. No van a avanzar más allá del 4% de integración o digamos, de comercio intrarregional si no desarrollan una política industrial clara, explícita, que diversifique su producción y sus exportaciones. Y la integración regional puede colaborar. Creemos que si realmente se lograra profundizar la integración intrarregional, dinamizar la demanda interna también de nuestra, o sea, basada en nuestra propia demanda interna, pues si somos 600 millones de personas, si calculamos cuántas personas hay en este continente, creo que la región podría volver a algunos ritmos de crecimiento entre 3 y 4%, que por cierto sigue siendo insuficiente. Nosotros lo hemos dicho también, esta región para poder mantener ciertos, digamos, ritmos que permitan atender desafíos sociales en la región, deberíamos crecer al 6%. Hoy estamos al 3%, pero en lugar de ir hacia abajo, ¿cómo ir hacia arriba? Nosotros pensamos que la integración regional, vista con otros ojos, con otra mirada, es muy importante. El desarrollo de un mercado, un verdadero mercado regional que sea atractivo al resto del mundo y que permita unificar estrategias ante lo que está ocurriendo, por cierto, fuera de nuestra región, que son estos grandes megatratados. Bueno, hasta aquí y estamos listos para sus preguntas. Muchas gracias, señora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, y Osvaldo Rosales, director de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL, quienes acaban de presentar el último informe sobre comercio de este organismo. Vamos a dar paso ahora a una ronda de preguntas y respuestas con todos los periodistas que nos acompañan en la región. Ya empezamos aquí en la sede de Santiago de Chile de la CEPAL. Vamos a tomar, en principio, 3 preguntas consecutivas. Como siempre, les pido preguntas breves y su identificación, nombre y medio al inicio de la pregunta. Por favor, empezamos. Hola, buenas tardes. Gerard Soler, de la agencia EFE. Le quería preguntar sobre México. Aquí han mostrado que el comercio mexicano con los otros países de la región es muy bajo. Entonces, yo no sé si usted cree que el formar parte de la Alianza del Pacífico va a ayudar a cambiar esta situación, por lo menos con los otros 3 países de la región, o si continuará enfocado en el comercio en Estados Unidos y también en la línea de la Alianza del Pacífico, cómo puede beneficiar a los otros países de la región que no forman parte de este bloque. Gracias. Buenos días. Ruth Bradley, Oxford Analytica. Quería preguntar sobre el TPP. Primero, ¿cómo ven la factibilidad o, por último, el timeline de esas negociaciones? Y segundo, si podría decir algo más sobre las oportunidades y tal vez creo más bien desafíos que representa para la región. Gracias. Gracias, Ruth. La tercera pregunta, por favor. Omar Mendoza, de la agencia Xinhua de China. Quisiera preguntar Alicia, que pudiera enumerar cuáles son las causas, porque la CEPAL viene sugiriendo, recomendando hace mucho tiempo la idea de avanzar mucho la integración.
Y entonces, ¿cuáles son las causas que existen realmente para que haya tan poco avance y las iniciativas no se coordinan y no hay una coordinación para ampliar el comercio internacional? Gracias. Gracias, Omar Mendoza. Bueno, vamos a ver, en el caso de México, yo creo que en el caso de México, hoy por hoy su estructura productiva sigue siendo muy dependiente de Estados Unidos. Eso es un hecho, esa es la estructura exportadora que tiene México y que sigue siendo mirando más hacia Norteamérica. ¿Cuáles pueden ser los beneficios que puede obtener México de la Alianza del Pacífico? Pues son variados. Primero creo que depende, la Alianza del Pacífico ha hecho algo que puede resultar muy interesante y es que ha escogido algunos sectores y ha escogido, por ejemplo, el sector de la industria química y ha escogido el sector de la industria alimenticia y de los cosméticos. Creo que en la industria química México tiene grandes ventajas de ser una plataforma o de convertirse en una interesante plataforma de exportación precisamente al mercado norteamericano, pero con productos que puedan provenir de los países de la Alianza del Pacífico. Entonces, en cierta forma, el ingreso de México, más bien yo diría que la presencia de México en la Alianza del Pacífico le produce un dinamismo muy grande a la propia alianza. Estamos hablando de 200 millones de personas, de los cuales más de la mitad los pone México. Entonces, en realidad, ahí vemos que por un lado, a México le beneficiaría porque podría importar, ¿verdad?, algunos productos que pueden ser insumos para bienes que pueden ser a su vez reexportados a Estados Unidos. Y obviamente hay productos que México está produciendo, que está fabricando y que pueden ser exportables también a Perú, a Colombia y a Chile. Por cierto, que lo que hay que evaluar son los costos de estas exportaciones. Obviamente, por ejemplo, México produce automóviles, por decir un caso, pero Brasil también. Entonces, ahí se tiene que poner sobre una balanza este tipo de productos, de dónde, si provienen de Brasil o de Argentina, qué más baratos son o si provienen de México. Quizá la parte más compleja es la distancia. La distancia entre México, por ejemplo, y Chile sigue siendo un tema y ahí tiene que haber un avance en materia de facilitación de comercio, la parte de puertos, la parte de aeropuertos. Y yo creo que sí puede haber enormes ganancias para ambos lados. Hasta ahora me da la impresión de que hay más ganancias de los tres países del sur respecto a aliarse a México para que sea una plataforma de reexportación que viceversa. Pero de todas maneras son temas que están muy nuevos y quizás el otro gran tema es el MILA, que es esta integración de las bolsas de valores, que también puede ser un tema muy interesante. Claro que ahora México está proponiendo tasar las bolsas de valores, entonces esto a lo mejor puede ser un desincentivo, pero en fin, digamos, la integración de las bolsas de valores es un tema bastante interesante también en el tema de la Alianza del Pacífico. En relación al TPP, yo sí quisiera que Osvaldo, que lo ha estudiado más a fondo, les diera una respuesta. La pregunta que hace Ruth es para un seminario completo, así que me disculpo por la forma telegráfica que tengo que responder, que además me permite evadir los temas más complicados. No es así. A ver, factibilidad, partamos por lo simple. Yo creo que es muy difícil que esta negociación concluya este año. Pero sin ninguna duda va a haber algún empujoncito, ¿no es cierto?, en Bali. Ahora, ¿qué tan relevante va a ser? Yo creo que va a ser muy mediático, pero no creo que sea muy sustantivo, porque la complejidad de estas negociaciones hace, la verdad, poco operativo que sean los presidentes los que finiquiten estas negociaciones. Hay que considerar además que Estados Unidos está negociando el TPP sin el Trade Promotion Authority. Y eso plantea una complejidad adicional para los países que están negociando con Estados Unidos, porque
no es descartable que los países que están negociando con Estados Unidos tengan que pagar 2 veces por los logros que puedan obtener. Conociendo cómo opera esta dinámica, podría eventualmente concluir la negociación y en el momento en que el Congreso norteamericano conceda el TPA, los negociadores del USTR llegarían con su paquete negociado y es muy probable que el senador Grassley diga, mire, esta parte en agrícola no me gusta, vuelvan a negociar, o que el lobby de Internet, o que el lobby de Hollywood, o que el lobby de las farmacéuticas diga, a mí tampoco me gusta ni esto, ni esto, ni esto, ni lo otro, y por lo tanto vuelven a renegociar. De manera que eso plantea una complejidad política adicional, particularmente en el caso de aquellos países donde habrá transición de gobierno. En segundo lugar, yo creo que es importante, cuando hablemos de las oportunidades, diferenciar entre países que ya tienen acuerdos con un conjunto sustantivo del resto de los miembros del TPP, de aquellos que no lo tienen. Y aquí el caso paradigmático es Chile, que ya tiene acuerdo con todos los otros miembros del Transpacífico. Por lo tanto, ahí la discusión es cuál va a ser el aporte, cuál va a ser el valor agregado de esta negociación. Sería un tema largo, pero mi impresión particular es que la eventual ganancia de existir sería marginal. Un otro beneficio importante que podría gestarse en esta negociación es la acumulación de origen. Porque efectivamente, si se acuerda la acumulación de origen entre todos los miembros participantes, se estará dando un impulso a la cadena de valor entre todos los miembros participantes. Ahora bien, esta posibilidad de ser parte de las cadenas de valor no es otorgada automáticamente y por decreto porque yo sea parte de la negociación, sino para eso necesito tener una política de desarrollo productivo, industrial, tecnológico, que efectivamente me permita aprovechar esas oportunidades. Si yo tengo la posibilidad de participar en esas cadenas de valor, pero si mi aparato industrial es limitado, si mi comercio es básicamente exportación de materias primas, la verdad es que puede no tener mucha relevancia sustantiva. Por lo tanto, tiene que ir de la mano también con un esfuerzo de desarrollo productivo, de política industrial, de desarrollo de clúster, de apuesta a innovación, etcétera, etcétera. Una otra cuestión, y no me alargo porque estaría hablando 2 días de esto, pero ¿será posible mejorar la calidad respecto de acuerdos que yo ya tengo en materia de acceso a mercado y en materia del resto de las normativas? Y la verdad es que ahí depende de tamaños relativos. O sea, yo creo que, por poner solo un ejemplo, me parece difícil que países como Perú, como Chile, puedan mejorar la calidad del acceso a mercado en las negociaciones que ya tuvieron con Estados Unidos o con Japón. Lo veo poco probable, para decirlo de manera sintética. Y la otra cuestión, no menos relevante, es si acaso yo puedo tener pérdidas respecto a lo que ya había negociado. Y ahí el capítulo paradigmático es propiedad intelectual, que no tiene que ver solo con productos farmacéuticos, sino que tiene que ver también con Internet, de manera muy importante, con la llamada seguridad cibernética y con otros temas tecnológicos de alta relevancia que, de acuerdo a lo que uno ha escuchado y leído de los lobbies que están promoviendo estos temas en Estados Unidos, porque como no hay acceso a los documentos de negociación, la verdad es que si se cumpliera a cabalidad la demanda lobística que allí se está ejerciendo, las posibilidades de acceso a los contenidos de Internet, a la posibilidad de innovar, a la posibilidad de que nuestra ingeniería nacional pueda desarrollarse, pueden ser restricciones bastante severas. Y también hay otros temas que tienen que ver con balanza de pagos y supervisión financiera. Lamentablemente existe un ideologismo muy marcado en la postura negociadora norteamericana en lo que hace a los flujos financieros. Es como si la crisis subprime no hubiese acontecido. Se sigue creyendo que los mercados financieros son eficientes, racionales y se autorregulan. Y ya estamos muy convencidos de que no es así. Y por lo tanto, parece fundamental, ya lo aprueba el The Economist, ya lo aprueba el Fondo Monetario, ya lo aprueba el Banco Mundial, y por cierto la OCDE, que es necesario tener medidas de regulación prudencial e incluso también medidas de corto plazo que permitan regular el ingreso de flujos especulativos a las economías emergentes. Es de esperar
que este consenso que se ha ido generando en la profesión respecto a cómo actuar frente a la volatilidad financiera y a los riesgos que esto puede significar para países en desarrollo, efectivamente quede plasmado en esta negociación y no primen a veces concepciones bastante ideologizadas respecto al comportamiento de los mercados. Me olvidé de la pregunta de Xinhua y que me parece muy importante. Y yo diría que tiene dos componentes en lo positivo, diría yo, de cómo lograr mayor integración. Primero, yo creo que América Latina no debe bajar la guardia respecto a la multilateralidad. Es decir, la OMC y los acuerdos de la OMC deben seguir siendo un objetivo muy importante de la región. Porque hay aspectos en estos megatratados que pueden rebasar incluso temas muy importantes para la región, como el tema agrícola. Entonces, desde el punto de vista nuestro, creo que es fundamental apuntalar las negociaciones multilaterales de la OMC y eso puede ser una de las grandes formas de articular en una región tan compleja como la nuestra, donde hay economías pequeñas, economías grandes, economías más abiertas, economías menos abiertas, economías con salida al Atlántico, otras con salida al Pacífico. Es decir, creo que somos uno de los continentes más diversos en su posicionamiento geográfico y también en el tamaño de sus economías, y por eso creo que la multilateralidad respeta o al menos equilibra justamente el papel de estas economías tan diversas. Segundo, creo que sin duda el liderazgo de Brasil, México y el Caribe, en el caso de Trinidad y Tobago, Jamaica, digamos, países con determinado tamaño, debe ser mucho mayor, un diálogo, ¿verdad?, que realmente abra y permita, yo diría, avanzar en algo que en la región está muy retrasado, que es el paradigma tecnológico. Yo creo que un acuerdo que realmente nos ayude como región a dar el gran salto tecnológico es lo que está faltando, porque si nos seguimos dividiendo entre países primarios y países que exportan manufactura barata, o sea, siempre estamos posicionándonos a partir de competitividad que se denominaba en esta casa espuria, ¿verdad? O son bienes primarios o son salarios bajos. Entonces, por el lado también de la parte social, creo que en la medida en que la región vaya homogeneizando en cierta forma ciertos factores sociales, digamos, ojalá algún día los propios salarios, pero también los mecanismos fiscales, las reglas digamos, los marcos regulatorios. Hay mucho trabajo que hacer desde el punto de vista institucional para que nuestra región tenga mejores acuerdos. Es decir, que incluso en los procesos de atracción de inversión extranjera no estemos compitiendo país a país por atraer a las mismas empresas con, yo diría, con factores de competitividad que a veces o son más o afectan más porque son más intensivos en su extractividad o porque se están basando en recursos humanos baratos. Entonces creo que la región tiene que abordar esto con una nueva cultura de integración. Y una nueva cultura de integración implica no solamente este intercambio de bienes y servicios, sino también qué piensan las personas, una cultura de integración que aborde una agenda de las personas, que aborde una agenda social, una agenda ambiental, en el fondo una agenda de desarrollo, en donde realmente la integración se aborde, como decía, no solamente a partir del crecimiento económico per se o del aumento del comercio per se, sino cuáles son los objetivos de este aumento de comercio. Y en el fondo una cultura de integración que ojalá nos permita rebasar este tremendo problema de ser la región más desigual del mundo y tener un compromiso más regional para poder alcanzar un mejor desarrollo. Por ahí es donde la CEPAL lo está viendo. Estamos preparando un documento de integración que se va a llevar al próximo periodo de sesiones y que maneja algo de estos elementos en donde lo que queremos es una integración que genere empleo, una integración que comunique con mayores vasos comunicantes entre los países de la región, que incluya a los países más chicos y a los más grandes. En fin, creo que la CEPAL
creo que estamos en un muy buen momento para plantear el deber ser o lo que la CEPAL piensa de la integración en este mundo de megatratados, de mega acuerdos, de un G20, o sea, donde han cambiado tantas cosas. Creo que es hora de volver a hablar del regionalismo abierto como lo ha planteado la CEPAL. Quiero agradecer a todos los periodistas que siguen esta conferencia de prensa en directo a través de Internet. Tenemos varias preguntas de varios países y vamos a tratar de responderlas todas. Empezamos con Argentina, donde Marcela Pagano, periodista del diario El Clarín, pregunta: ¿cómo fue la evolución del comercio externo de Argentina en 2013 y qué perspectivas manejan para el comercio externo del país en 2014? Y su segunda pregunta: ¿cómo se puede competir con la industria china sin empeorar los derechos de los trabajadores locales? De Argentina tenemos también la pregunta de Juan Manuel Nivas, de la agencia Diarios y Noticias. Él quisiera una evaluación de parte de la CEPAL de cómo es la participación de Argentina en las cadenas de valor. Bueno, en el caso de este año, vemos que en el 2013, en el acumulado a julio, el saldo de la balanza comercial en Argentina disminuyó en 2.200 millones de dólares, 28%. Es una reducción importante que se explica casi en su totalidad debido a la caída en el saldo de los combustibles y la energía, de alrededor de 2.000 millones de dólares interanual. Al primer trimestre, vamos a ver, el stock de reservas internacionales disminuyó también a algo más de 6.000 millones de dólares y en realidad se ubica hoy en torno a los 37.000 millones. Entonces, debido a una combinación de reducción del superávit comercial y la utilización de reservas para el pago de compromisos exteriores, vemos que se está dando este problema de la balanza. Ahora, es cierto que si bien esta balanza comercial disminuyó, también vale decir que las exportaciones aumentaron 4.6% respecto del mismo periodo del año anterior. Y esto se debe fundamentalmente a la venta en los productos primarios, que alcanzó un aumento de 15.1%. Es decir, el rubro de productos primarios fue muy importante, estamos hablando fundamentalmente de la soja, y vemos que sí, el rubro de combustibles y energía sí cayó un 19.6%. Entonces, ahí es donde está un poco, en rubro primario es mayor que el caso de la energía. Las importaciones se elevaron un 11%, así es que el deterioro de la balanza comercial se debe fundamentalmente al aumento del ritmo de crecimiento económico y por su impacto general que en el volumen de las importaciones, que aumentó más que las exportaciones, y en particular la parte de combustibles y energía. Eso es un poco lo que podríamos decir en términos de la balanza comercial, y quizás lo que habría que detectar es cómo esa parte de la integración argentina a las cadenas. Me gustaría que la informara Osvaldo Rosales. En el texto se detalla el potencial y el grado efectivo de relación intraindustrial y esbozos de cadenas para el caso Mercosur, y ahí lo que destaca son tres sectores. En primer lugar, el de la química y petroquímica. En segundo lugar, automotriz y autopartes. Y en tercero, el de siderúrgica y metalmecánica. Y como es natural, allí los vínculos más intensos se dan entre Argentina y Brasil. Pero examinando el potencial de comercio intraindustrial más allá de Mercosur, también se detecta un potencial interesante entre las economías de Argentina y de Chile. En general, lo que uno puede plantear es que ese potencial necesita ser activado con políticas públicas que los potencien, y eso significa, como mencionaba la secretaria ejecutiva de las últimas láminas, pensar en políticas industriales plurinacionales que trabajen en conjunto algunos aspectos de esta temática, que es muy amplia y variada, y por cierto, partiendo de aquellos sectores que no solo tienen ese potencial,
sino que también tienen ventajas comparativas manifiestas. No hay que intentar inventar ni el agua tibia ni el hilo negro, sino que hay sectores donde hay ya una ventaja importante y allí es posible potenciar entonces estos esfuerzos de inversión en infraestructura para potenciar esos clústeres, esos eslaonamientos, en innovación. Argentina, por ejemplo, tiene un potencial muy interesante en materia de biotecnología, también en algunos rubros de informática, que también los tiene Uruguay, en ambos casos, que por cierto los tiene Brasil, en menor medida Perú y Chile también en el ámbito de biotecnología, y por lo tanto la cuestión es cómo generar escala crítica, una masa crítica que permita que esos esfuerzos tengan una proyección regional y global mucho más fuerte que la que conocemos. Gracias. Vamos ahora a tomar una pregunta de Perú, de Sonia Domínguez, Diario El Peruano. Ella quisiera que la CEPAL se refiera al desarrollo de las cadenas de valor en Perú y cómo esto puede impactar en el desarrollo general de la economía del país. Y desde Brasil, una pregunta de O Estado de Sao Paulo, Murilo Alves, pregunta, ¿cuál es el riesgo para Brasil de no participar de ninguno de estos mega acuerdos regionales que se han mencionado en el informe de la CEPAL? Bueno, la respuesta en lo referente a Perú es en algún grado similar a la reciente sobre Argentina. Es decir, el desarrollo de cadenas de valor no es automático, no es una expresión meramente de mercado, requiere o políticas públicas muy decisivas o un diálogo público-privado compatible con la proyección de estos flujos, de estas actividades. En el caso de Perú, su cesta exportadora es muy intensiva en recursos naturales y por lo tanto la calidad de su comercio es fundamentalmente de esta característica. Existe, y también lo mencionamos en el documento, un comercio intraindustrial activo con países de la comunidad andina. Hay comercio de Perú con Colombia, comercio de Perú con Ecuador, comercio de Perú con Bolivia. Y en todos estos casos también uno detecta que ese comercio subregional, en este caso intracomunidad andina, es intensivo en manufacturas, es más amigable con las pymes y por lo tanto también es más amigable con el empleo. De manera que ahí, por lo tanto, hay una ventana relativamente obvia para empujar los esfuerzos de integración en esa dirección, de manera de hacer coincidir integración productiva, ampliación de mercado, con incorporación de las pymes al esfuerzo exportador y generación de empleo. Si esas políticas y esos consensos público-privados van en esa dirección, sin duda, el efecto sobre el crecimiento y el desarrollo puede ser significativo, además con una lógica como la que nosotros propugnamos en CEPAL de crecimiento con igualdad. Sobre Brasil y estos mega acuerdos regionales. Ya mencionábamos en la presentación que uno de los títulos, uno de los aspectos llamativos de estos megaacuerdos es que ninguno de ellos considera los BRICS. Por lo tanto, ni China, ni India, ni Brasil, ni Rusia, ni Sudáfrica están incorporados en estos megaacuerdos. Y también aprendimos hace ya muchos años que las proyecciones de la economía mundial, hechas por entidades privadas, por bancos internacionales, por agencias de estudio, etcétera, muestran que, sin ninguna duda, los BRICS tendrán un peso sustantivo en los próximos 20, 30, 40 años en la economía global. De manera que ahí hay una pregunta pendiente. ¿Cómo se va a manejar esta tensión entre un mundo económico, productivo, tecnológico que le da cada vez más cabida a los BRICS y una lógica de gobernanza al margen de la normativa multilateral que no los considera? Ahora, es evidente que la posibilidad de ganar presencia competitiva tiene que ver, pero no depende únicamente de estar presente en estos megaacuerdos. Finalmente, esto se define en la capacidad tecnológica, en la capacidad de innovación, en la capacidad gerencial, en la incorporación de las propias pymes a esas redes de suministro y, por lo tanto, tiene que ver con lo que nosotros denominamos política industrial. Por lo tanto, la pregunta fundamental es más bien, ¿qué es lo que puede hacer cada país, y Brasil en particular en este caso, para desarrollar con mayor intensidad su política de innovación, de competitividad, y a partir de los esfuerzos regionales o subregionales que se puedan hacer,
colaborar el proceso de integración regional con inversión en infraestructura, en logística, en telecomunicaciones, etc. Ahora bien, abordado ese tema o enrilado en la buena dirección y en la correcta velocidad, uno puede discutir sobre cuáles son los escenarios plausibles para abordar la lógica de incorporación internacional en el escenario internacional. Un gran tema es hasta qué punto la presidencia latinoamericana, brasileña en este caso, Roberto Acevedo de la OMC, pueda significar un impulso adicional a estas negociaciones multilaterales. No se ve fácil, pero es posible que nuevo ímpetu pueda significar una nueva dirección y algo se pueda obtener en materia de facilitación de comercio o en materia agrícola en la próxima reunión en diciembre en Indonesia. Pero claramente el tema más álgido tiene que ver con estas mega negociaciones y ahí, como bien mencionaba la secretaria ejecutiva, la región yo creo tiene que ver esto con una perspectiva mucho más amplia. La región, en particular América del Sur, tiene salida al Pacífico, tiene salida al Atlántico. No puede darle la espalda ni al Pacífico ni al Atlántico. Sería un mal negocio para quienes están en la ribera del Pacífico pretender ejercer o definir una política de inserción internacional sin incorporar al Atlántico en esa lógica, y lo mismo acontece para el lado atlántico. Por lo tanto, el desafío es, desde ambas riberas, tender puentes, ser flexible, ser pragmático y entender que lo que mejor apunta a una calidad de la inserción internacional de la región en estos circuitos de valor, incluidas estas mega negociaciones, es una región integrada, es una región que tenga mayores espacios de mercados ampliados, con normativas comunes, con mayor movilidad de personas, con mejor conexión en materia de infraestructura, logística, etc. Y a partir de ahí, bueno, cada país verá, de acuerdo a su dinámica productiva, su estructura productiva exportadora, cuáles son las mejores decisiones de corto plazo. Pero ojalá entendiendo que en el mediano y en el largo plazo, el objetivo fundamental deberá ser colaborar a una región mucho más integrada para tener justamente capacidad de interlocución con estos megabloques que puedan gestarse en los años próximos. Tenemos ahora las preguntas de los periodistas que nos acompañan en nuestra sede subregional en Ciudad de México. Tenemos varias preguntas. Empezamos con el diario Reforma, que pregunta: ¿cómo hacer para que México fortalezca su posición como exportador en la región? Que Estados Unidos no haya incluido a México y Canadá en la negociación con la Unión Europea debilita las oportunidades de las cadenas de valor locales. Y tenemos otro tema de preocupación de varios de los medios que están acompañándonos en Ciudad de México han preguntado sobre este tema y vamos a condensarlo en varias preguntas que han hecho: La Jornada, El Financiero, el propio Reforma y Diario 24 Horas, y tiene que ver, por supuesto, con la propuesta de reforma hacendaria en ese país. Preguntan: ¿qué tanto la propuesta de reforma hacendaria ayudará a México a recaudar más recursos para disminuir la desigualdad en el país? ¿Será atractiva para los inversionistas extranjeros la propuesta de reforma para México? Y finalmente, ¿qué elementos básicos habría que considerar en una reforma hacendaria para el país? Vamos a partir por la primera. Creo que, bueno, en primer lugar, también quisiera abordar algo que se dijo antes en relación con Brasil. Yo creo que todos estos megatratados están apenas en una fase inicial. Hay mucho por definirse en el camino y creo que, digamos, la perspectiva de que Brasil inicie conversaciones con la Unión Europea también es un indicio bastante interesante. Segundo, en relación a México, me parece que es muy importante que México, si realmente forma parte del TLC con Estados Unidos y Canadá, pues debe de estar incluido definitivamente en las conversaciones que se establezcan con la Unión Europea, dado que también México tiene un acuerdo comercial con la Unión Europea. Por lo tanto, nos parece que esas conversaciones tienen que ampliarse a los tres socios de Norteamérica hacia el Atlántico. Creo que, creo que finalmente y eventualmente deberá incluirse Brasil, por cierto, y por lo tanto
creo que si Brasil y México son incorporados en este mega acuerdo, digamos, hacia el Atlántico, pues eso abre enormes potencialidades para que Brasil también sea incluido en las conversaciones del Pacífico. Si en el fondo lo que está pasando aquí es que estas discusiones a nivel global deben de partir de bases muy claras. Yo creo que el hecho de que si Estados Unidos y Canadá, que son los dos socios estratégicos de México desde 1994, inician un diálogo conjunto con Europa, pues definitivamente México tiene que estar en ese diálogo. Y creo que a través de México se puede abrir un diálogo con los países del Atlántico, y lo mismo debe ocurrir, creo yo, en el lado del Pacífico. En el lado del Pacífico lo que yo veo más complejo es el tema del Trans-Pacific Partnership, porque está con exigencias superiores a las que se han establecido en los acuerdos de libre comercio entre países como Chile y Estados Unidos, como México y Estados Unidos. Entonces, ¿cómo procesar nuevas exigencias? Yo creo que este es uno de los temas de fondo. En relación a la reciente reforma, o más bien la anunciada reforma, o la reforma que manda el Ejecutivo al Congreso de México, la reforma hacendaria, nosotros, bueno, yo tuve la ocasión y el honor de estar ahí en la presentación del presidente Peña Nieto el domingo, y puedo observar con bastante interés el hecho de que se trata de una reforma con profundo contenido social, que tiene inmerso un principio que para la CEPAL es muy cercano, que es el principio de la progresividad. No propone un aumento de IVA en alimentos y medicinas, lo cual para nosotros es una buena noticia, porque habíamos hecho un análisis de contabilidad social donde mostrábamos cómo los deciles más pobres eran los más afectados en relación al IVA en alimentos y medicinas. El hecho de que no se proponga este aumento es una buena noticia para los deciles más pobres. Por otro lado, también el tema de proponer un déficit transitorio, o sea, se propone, además de la reforma hacendaria, se hizo una segunda propuesta muy importante de un plan de aceleración económica, en donde se le pide autorización al Congreso para que el déficit fiscal de 2013 pueda ser de 0.4%. Anteriormente habían anunciado un déficit de 0, ahora se amplía a un 0.4, lo cual es una buena noticia sobre todo ante el problema que México enfrenta de una gran desaceleración económica. Y también se pide autorización para elevar dicho déficit al 1.5% en el 2014. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos mecanismos contracíclicos, por lo tanto nos parece que también están en la dirección correcta. En el área de los impuestos, nos parece bien que no haya IVA en medicinas y alimentos. Nos parece muy interesante que haya una gravación del 10%, una propuesta de gravación del 10% en la Bolsa Mexicana de Valores, lo cual implica que aquellos que ganan más, pues paguen más. Por eso decimos que es una reforma relativamente con una progresividad dentro de ella. Y el impuesto sobre la renta se aumenta de 30 a 32%. Sobre los ingresos superiores a 500,000 pesos, lo que nuevamente da una señal muy clara de que paga más quien más está ganando. Se elimina el régimen de consolidación fiscal, se eliminan dos regímenes muy importantes, el IETU y el IDE, que son regímenes que complicaban mucho la recaudación, y entonces vemos que el programa pues tiene, digamos, la propuesta tiene en sí misma elementos muy interesantes que nosotros sin duda queremos evaluar a detalle, porque obviamente apenas se hizo disponible esta propuesta y nosotros obviamente como CEPAL tenemos mucho interés de analizarla a detalle. Pero sí vemos que tiene un componente social muy importante en cuanto a que, por un lado, se propone el seguro de desempleo. Entonces, esto es una muy buena noticia porque permite, en cierta forma, digamos, anuncia una nueva tendencia hacia la formalidad, de tal forma que una persona que pierde su empleo en el sector formal tiene derecho a un seguro de desempleo que no existía en México, que por primera vez se propone,
Y esto pues permite que una persona que se queda sin empleo no pierda sus capacidades, pueda entrar a programas de capacitación y pueda volverse a integrar al empleo formal. Y la segunda es la protección social universal, el hecho de que realmente se le pueda dar a todos una pensión universal en los adultos mayores. Esto creo que es un tema muy importante en donde el derecho a la pensión universal se traduciría en una transferencia monetaria vitalicia a partir de los 65 años por un monto inicial de 1,062 pesos. Entonces, esto pues son medidas que a nosotros nos parece que es muy importante porque es un derecho, convierten esto en un derecho exigible y vitalicio y se le da rango de cambio constitucional. Entonces, pues eso es una muy buena noticia, yo creo, para México de irse hacia la lógica de la universalidad, obviamente de la universalidad progresiva, porque nadie puede dar lo que no tiene, pero en el fondo ya se está hablando de una universalidad en el tema de las pensiones y también en esta lógica de ir avanzando, sobre todo en la desigualdad. Hay otros temas muy importantes que están incluidos en la reforma y como les digo, nosotros obviamente vamos a tomarnos un poco de tiempo para analizarlas a detalle y quizá correr algunos modelos para ver cómo estas reformas que se han propuesto y a quiénes impactan más. Nosotros creemos que el impuesto sobre la renta de 30 a 32% no es un impuesto demasiado alto, creemos que es posible realmente llevarlo adelante. No creemos que esto realmente desestimule la participación de los inversionistas a México. Y por otra parte, la reforma tiene otro propósito que me parece también fundamental, que es un poco desacoplar los ingresos petroleros de los ingresos tributarios. O sea, se está intentando un objetivo muy importante, pendiente desde hace muchos años, y es que los ingresos petroleros no necesariamente tengan que ser utilizados para un gasto corriente y puedan ser llevados justamente a inversiones que son tan necesarias en ese otro sector. Así es de que, en general, nosotros vemos en principio que es una reforma que tiene estos elementos de progresividad, que tiene estos elementos de universalidad, y ahora nos proponemos a analizar con cierto detalle para poder tener una opinión mucho más calificada, pero ese es en principio lo que observamos de esta propuesta. Muy bien, con esto damos por cerrada la conferencia de prensa de presentación del más reciente informe sobre comercio de la CEPAL. Agradecemos a todos los periodistas que nos han acompañado en América Latina y el Caribe y otras regiones del mundo. Y como siempre, queda a las órdenes la oficina de la prensa de CEPAL para solventar cualquier inquietud adicional. Muy buenas tardes.